El Sol proyecta la sombra de un asta de bandera. La longitud de la sombra es 3 veces la altura del asta de la bandera. La distancia entre el final de la sombra y la parte superior del asta de la bandera es de 79 pies. Determine la altura del asta de la bandera y la longitud de la sombra. Redondea a las décimas valor posicional. Dejemos que la variable h sea igual a la altura del asta de la bandera en pies. Usando el diagrama provisto, etiquetemos la altura del asta de la bandera, h. Y luego se nos dice que la longitud de la sombra, que sería esta longitud aquí, es 3 veces la altura del asta de la bandera, y por lo tanto, la sombra tiene una longitud de 3 veces h o 3h. Y luego también se nos dice que la distancia entre el final de la sombra y la parte superior del asta de la bandera es de 79 pies, lo que significa que la distancia desde este punto, el final de la sombra, hasta este punto, la parte superior de la bandera, mide 79 pies. Ahora necesitamos encontrar la altura del asta de la bandera y la longitud de la sombra. Y podemos hacer esto usando el teorema de Pitágoras, que relaciona los 3 lados de un triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras afirma que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son las longitudes de las dos patas, o la longitud de los dos lados que forman el ángulo recto, y c es la longitud de la hipotenusa. Este lado que está enfrente del ángulo recto, y también el lado más largo del triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras a nuestro triángulo rectángulo, tenemos h al cuadrado, más el cuadrado de 3h. Es igual a 79 al cuadrado. Simplificando, tenemos h al cuadrado, además, el cuadrado de 3h es igual a 3h por 3h, o 9h al cuadrado, es igual a 79 al cuadrado. Que es igual a 6.241. Ahora, simplificando el lado izquierdo de la ecuación, tenemos términos similares. H al cuadrado más 9h al cuadrado, o un h al cuadrado más 9h al cuadrado, es igual a 10 henrios al cuadrado. Observe cómo tenemos una ecuación cuadrática, pero debido a que solo tenemos un término h cuadrado, no un término h, podemos resolver esto usando raíces cuadradas. Primero aislaremos la h al cuadrado y luego raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, lo que significa que para el siguiente paso, dividimos ambos lados por 10. Simplificando, 10 dividido entre 10 se simplifica a 1, una vez h al cuadrado es h al cuadrado es igual a 6241 dividido por 10, es 624.1. Y ahora para deshacer la cuadratura, raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Algebraicamente, tendríamos una solución positiva y una negativa, pero como sabes que h es una altura y la altura debe ser positiva, solo nos preocupa la raíz cuadrada positiva, o raíz cuadrada principal aquí. Entonces, tenemos que h es aproximadamente, se nos pide redondear al valor posicional de las décimas, o un decimal. Entonces ahora vamos a la calculadora. Ahora ingresamos la raíz cuadrada de 624.1. Presionamos segundo, x al cuadrado, para la raíz cuadrada, y luego ingresamos 624.1, y presionamos Enter. Observe cómo tenemos un valor de 9 en las décimas. El dígito a la derecha es un 8, lo que significa que redondeas. Esto se redondea a 25.0, a las décimas más cercanas. Pero también tenemos que encontrar la longitud de la sombra, que es 3h. En lugar de usar el valor redondeado de h para determinar 3h, volvamos a la calculadora y usemos este decimal, que es una mejor aproximación de h, y luego multipliquemos por 3. Simplemente podemos presionar 3 veces, lo que multiplica la respuesta anterior por 3. Observe que hay un valor de 9 en las décimas. El dígito a la derecha es un 4, lo que significa que redondeas hacia abajo, esto se redondea a 74,9. Entonces, ahora sabemos que la altura del asta de la bandera es de aproximadamente 25 pies, y la longitud de la sombra es de aproximadamente 74.9 pies. Espero que hayas encontrado esto útil.